¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando escuchas las noticias y parece que el mundo se está rompiendo en pedazos? Es ese momento en la mañana, quizás mientras preparas el café o esperas el autobús, en el que ves un titular sobre una guerra lejana y sientes una mezcla de impotencia y cansancio. Te preguntas si alguna vez habrá un final, si las personas que toman las decisiones realmente sienten el peso de las vidas que están en juego, o si todo es simplemente un tablero de ajedrez donde nosotros somos los espectadores que sufren. Es una sensación de vértigo, como si estuviéramos caminando por la orilla de un precipicio, esperando que alguien, de alguna manera, logre dar un paso hacia la estabilidad. Sentimos esa incomodidad personal porque, aunque el conflicto ocurra a miles de kilómetros, el dolor de las familias que no pueden volver a casa o el miedo de quienes esperan noticias de un ser querido se siente extrañamente cerca, como una sombra que nos acompaña en nuestra propia rutina. Imagina que después de 2 años de oscuridad absoluta, de repente alguien abre una persiana. No es que haya salido el sol por completo, pero hay una rendija de luz. Te encuentras en una situación donde los que antes no se hablaban, ahora están sentados a la mesa. Es un momento extraño y un poco tenso, como una reunión familiar después de una pelea terrible donde nadie sabe bien qué decir, pero todos saben que no pueden seguir así. Hay un plan sobre la mesa, 20 puntos que prometen detener las bombas y traer a la gente de vuelta. Te dan ganas de creer, te dan ganas de respirar hondo, pero hay algo en tu interior que te dice que tengas cuidado, que no te ilusiones demasiado rápido porque ya te han fallado antes. Esa es la primera gran verdad que surge de esta experiencia: el progreso no es lo mismo que la paz, pero es el único camino que tenemos. A veces, nos conformamos con que las cosas dejen de empeorar, y eso, en un mundo tan convulso, ya se siente como una victoria pequeña pero real. La segunda verdad, más profunda y quizás más difícil de digar, es que la seguridad de unos suele depender de la voluntad y los intereses de otros que están muy lejos. En nuestro día a día, nos gusta pensar que somos dueños de nuestro destino, que si trabajamos duro y somos buenas personas, estaremos a salvo. Pero en el escenario del mundo, las piezas se mueven por palancas de poder que no siempre entendemos. Hay una creencia emocional oculta de que necesitamos un protector fuerte, alguien que use su fuerza para obligar a los demás a portarse bien. Reaccionamos con alivio cuando vemos que un líder poderoso presiona a otro para que pida perdón o para que acepte un trato, porque nos hace sentir que hay un orden, aunque ese orden sea impuesto y un poco humillante. Sentimos que si no hay alguien con las cartas más altas en la mano, nadie se sentará a negociar de verdad. Es el patrón del patio de la escuela trasladado a las naciones. El respeto a veces nace del miedo a las consecuencias. Este patrón se repite constantemente en la historia y en nuestras vidas. Lo vemos cuando un jefe interviene en una disputa de oficina, o cuando un país tiene que ceder su soberanía para recibir ayuda. Es la realidad de que el poder no es igualitario. En el caso que nos ocupa, vemos cómo se intentan construir soluciones que parecen castillos de naipes. Se habla de gobiernos temporales, de seguridad proporcionada por vecinos y de reconstrucciones pagadas por quienes tienen el dinero. Es un modelo de supervivencia, no de libertad plena. Es como cuando tienes que reparar una casa que se ha inundado, primero sacas el agua y arreglas las tuberías, aunque todavía no puedas pintar las paredes del color que te gusta. Lo importante, lo que nos hace humanos, es priorizar que la gente pueda volver a comer, a dormir bajo un techo y a llevar a sus hijos a la escuela. A veces, la justicia perfecta tiene que esperar para que la vida básica pueda continuar. Esta imagen de un puente en construcción sobre un abismo nos ayuda a visualizar lo que está pasando. No es un puente terminado, es frágil y todavía faltan muchas tablas, pero es lo único que conecta los dos lados del vacío. Aplicar esta mirada a nuestra realidad significa entender que la paz es un proceso sucio, lleno de renuncias y de momentos incómodos. Significa aceptar que, a veces, los que mandan lo hacen por razones que no nos gustan, como evitar la cárcel o mantener su ego, pero que si el resultado es que dejen de morir inocentes, tenemos que aprender a vivir con esa contradicción. En nuestras relaciones personales, esto se traduce en saber cuándo ceder, cuándo usar nuestra influencia para ayudar y cuándo aceptar que una solución parcial es mejor que un conflicto eterno. Es aprender a ver el mapa completo, no solo nuestro rincón del mundo. Podemos profundizar un poco más en ese sentimiento de esperanza cautelosa. Piensa en la última vez que lograste una tregua en una relación difícil. No fue perfecta, todavía quedaban cosas por hablar, pero esa noche pudiste dormir tranquilo.
Así se siente hoy el panorama internacional, una tregua que pende de un hilo, donde cada palabra cuenta y cada gesto puede arruinarlo todo. Hay una fragilidad enorme en estos acuerdos, especialmente cuando una de las partes siente que no tiene nada que perder. Es en esos momentos cuando más necesitamos la empatía, no solo hacia las víctimas, sino también hacia la complejidad de quienes tienen que firmar el papel. La paz no es un evento, es una práctica diaria de paciencia y de realismo. A veces, lo mejor que podemos esperar es que las reglas del juego sean un poco menos crueles hoy que ayer. Cerramos los ojos y tratamos de imaginar un mundo donde estas noticias ya no sean el titular, donde la palabra frontera no signifique muro, sino simplemente un lugar donde se encuentran diferentes historias. Es un camino largo y lleno de baches, pero el simple hecho de que se esté caminando es un milagro en sí mismo. Necesitamos aferrarnos a esa posibilidad, a la idea de que incluso los corazones más duros pueden ser doblados por la presión de la necesidad y el cansancio de la guerra. La historia se escribe con estas pequeñas concesiones, con estos pasos laterales que a veces parecen retrocesos pero que nos mantienen en movimiento hacia adelante. Si hoy pudieras elegir entre tener la razón absoluta en un conflicto o lograr que mañana no haya más dolor, ¿tendrías la valentía de aceptar una solución imperfecta para permitir que la vida florezca de nuevo?